Riz Ahmed protagoniza The Long Goodbye, un inquietante corto distópico en el que el actor británico trata de subvertir géneros y mete en una coctelera el realismo documental, el terror e incluso el musical. Un inspirado trabajo que exorciza temores personales de discriminación e intolerancia contra la diáspora británica asiática en el Reino Unido. En un anodino barrio de Surrey, suburbio del norte de Londres, nos presentan a una bulliciosa familia británica de ascendencia pakistaní. Cercano al estilo de realismo social británico o del cine del iraní Jafar Panahi, nos van presentando a cada uno de los miembros de la familia, mientras se preparan para una celebración en la casa. Vemos al personaje de Riz Ahmed practicando sin éxito coreografías de baile junto a su sobrino. Los jóvenes parecen conscientemente ajenos a los terribles acontecimientos que se dan en un noticiario de la televisión. Explosiones en las mezquitas de la ciudad y marchas encolerizadas de extrema derecha. Presagio de que las cosas no pintan nada bien afuera. De forma rápida pero eficaz, aprendemos sobre costumbres de su comunidad. Se entremezclan diálogos en inglés y urdú entre varias generaciones de una familia muy unida. Hay también un guiño de metacine en la trivialidad de juego de preguntas de un móvil, en el que se detalla el tema Blinded by the Light de Bruce Springsteen, título a la postre de la película de la veterana y pionera directora británica de origen indio, Gurinder Chadha, cuyas comedias afrontaban también los problemas y contradicciones de la comunidad británico-asiática. El personaje de Riz parece ser el miembro más responsable de la familia. Se ocupa de los suyos, decora la casa, mueve muebles para acomodar a más personas por llegar. Es aquí donde descubrimos que la familia está celebrando un dolki, una celebración previa a una boda, según la tradición pakistaní. Después de dar tumbos con una silla en el piso de arriba, Riz escucha gritos alarmantes por la ventana. Lo que había comenzado como una simple escena doméstica gira 180 grados y comienza la pesadilla. Riz es testigo de la llegada de furgonetas negras de paramilitares armados que llevan el emblema de la Cruz de San Jorge y que siembran el terror a plena luz del día, sacando a la gente de sus casas por la fuerza. Rápidamente queda claro que el ataque está racializado y auspiciado o con el beneplácito del Estado al menos, ya que la policía no opone resistencia. Este momento conecta de forma orgánica con lo visto en la televisión y las furgonetas nos evocan rápidamente al modus operandi de las milicias de Gilead en el cuento de la criada. Ahmed intenta alertar a todo el mundo para que corran a ponerse a cubierto. Por sus gritos parece que algo así no le coge por sorpresa y era cuestión de tiempo. El grupo de paramilitares armados irrumpe violentamente en la casa, arrestando violentamente a toda su familia. Se sucede un retrato macabro de una limpieza étnica militante y en el frenesí de la redada separan a niños y mujeres, a los que secuestran en las furgonetas, mientras que a los hombres los arrodillan en el asfalto a la espera de su ejecución. Lo que nos retrotrae a escenas similares de la mencionada El cuento de la criada o en Hijos de los hombres, con las que The Long Goodbye comparte narrativa distópica de un futuro escalofriantemente no muy lejano. En un gesto mezquino vemos la inacción de sus vecinos de raza blanca, que se quedan observando desde sus casas, cómplices de la redada y la ejecución de los británicos asiáticos. Un hecho que parece aceptado y habitual en este contexto. Ahmed es alcanzado por una bala al ir en auxilio de su sobrino. Malherido en el suelo, es testigo impotente de cómo secuestran y ejecutan a sus seres queridos. En un tercer acto realmente emotivo, Ahmed se levanta malherido cuando todo ha terminado. Recita un desafiante y poético monólogo, un spoken word directamente a cámara que nos recuerda al mismo recurso de ruptura de la cuarta pared de Edward Norton en La última noche de Spike Lee. El soliloquio de Riz Ahmed es una respuesta dolorosamente íntima a los prejuicios y violencia que aún perduran contra la comunidad británico-asiática. Trata sobre el sentimiento abstracto de ser expulsado de una casa que has ayudado a construir, Gran Bretaña. Dirigido a los británicos ignorantes que no conocen su historia, que no entendieron los estragos del colonialismo, ni a las personas que acabaron en el Reino Unido por la devastadora partición de la India en 1947 apoyada por la metrópoli. You're an immigrant, Dad? I'm not an immigrant, sweetie. I've been here 30 years. Immigrants are the Eastern Europeans. Coming over here taking our jobs. Jobs meant for us Pakistanis. Dad?
All right. British Pakistanis. The Long Goodbye fue una extensión que funciona por sí sola del álbum conceptual del mismo nombre de Riz Ahmed, un álbum inspirado en parte por el auge de los grupos políticos de extrema derecha, la retórica anti-inmigración en un Reino Unido post-Brexit y el lugar de Riz Ahmed en él. Dirigido por el cineasta Anil Karia, con el que Ahmed encontró un punto en común por sus identidades británico-asiáticas, los miedos más oscuros con los que viven muchas comunidades minoritarias con los que también han vivido sus padres y antepasados. Una distopía de un futuro cercano para generar incomodidad y confrontación en el espectador, exagerada conscientemente. Se trata de 1 o 2 pasos en falso hacia un futuro desgarrador. Un toque de atención para que no se repitan acontecimientos vergonzosos como el escándalo Windrush y luchar contra la tóxica retórica de los titulares de tabloides sensacionalistas de derechas. Oh, look at this. Bloody paper complaining about immigration again. I don't know why you buy that paper. Because I agree with it. Como bien decía Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Filmado de forma muy naturalista, cámara en mano, esto da una sensación de urgencia e intensidad cuando la situación lo requiere. Así como espacio o agobio a los actores, que improvisaron la mayoría de las escenas. La intimidad de la primera mitad choca diametralmente con el terror de la segunda y el corto se toma su tiempo con la dinámica de la familia, para que te afecte y te conmueva lo que viene después. Este cortometraje tuvo resonancia en el circuito de festivales, como el Holy Swords de Los Ángeles, además de ganar el premio en los British Independent Film Awards y el León en Cannes. Su repercusión llegó más allá de las pantallas cuando se mencionó en el Parlamento británico como de visionado obligatorio, culminando con su nominación al Oscar. En definitiva, The Long Goodbye es una hazaña de malabarismo tonal. Una visión inquietante que quizá a día de hoy podría parecer exagerada, pero que se siente auténtica y fundamentada a raíz de la escalada de los discursos políticos actuales en contra de las minorías étnicas y de los inmigrantes que viven en el Reino Unido. Nos vemos en